Efraín Bogantes Bolaños. Eh, Tengo ya bastantes años de vivir acá en la zona, en esta finca, denominada Finca Bogantes. Y estuve fungiendo como director de la Escuela de Peralta durante muchos años, donde me pensioné. Y aquí estamos ahora en otras actividades y pasándola bien ahora con la jubilación. Bueno, mi papá trabajaba en la hacienda Tirro. En realidad nosotros somos de Grecia, somos oriundos de Grecia, de Alajuela. Mi papá llegó a la comunidad de Atirro, una central azucarera que hay acá en esta zona de Turrialba, Atirro, precisamente, donde laboró 25 años y ya una vez papá cansado de estar en el trabajo del ingenio, que es bastante arduo, bastante pesado, optó por hacerse unas tierras para trabajar la agricultura y vinimos a dar acá toda la familia a Peralta de Turrialba con adquisición de una finca ya hace 40 años y algo más. Y estamos acá por esa razón, por una emigración de mi papá hacia esta zona. Ahí veníamos chiquillos nosotros. eh, bueno, yo ni tan chiquillo, pero mis hermanos sí venían más pequeños. Y aquí hicimos la vida, aquí estamos, aquí permanecemos. Con la adquisición de la finca de mi papá, eh, comenzamos a conocer la actividad de la agricultura, sembrar, pero ya no solamente como consumo básico, sino que ya para poder comercializar el producto que producíamos y terminar yo, en ese caso, que era el que estaba terminando estudios en esa época, terminar estudios secundarios. Y posteriormente entré a la universidad, aún estando aquí en actividades pecuarias, y, y logré graduarme con un título de eh, Ciencias de la Educación en primeros y segundos ciclos, donde trabajé con el gobierno durante 32 años, principalmente como director de escuela de Peralta propiamente, donde me pensioné hace unos 4 años, y eso me ratificó totalmente la estancia mía en esta zona, de que no me fuera de aquí para otro lugar, porque puesto que ya el sitio de trabajo mío estaba a 10 minutos acá de mi casa. Entonces eso hizo que permaneciera aquí en la zona hasta el día de hoy, que ya me pensioné y ya no quiero irme para ningún lado porque no estoy laborando y estoy tranquilo aquí en el campo. En Turrialba yo estoy. Un saludo a Santa Cruz. Me hace también sobre mi vida personal, sobre mis pasiones, mis pasatiempos, lo que más me ha entretenido en mi vida. Desde niño siempre aspiré a cantar, me gustaba muchísimo cantar. Tan es así que me tiraba así, me acostaba en cruz, boca arriba en la cama de mi mamá, viendo el techo, y siempre cerraba los ojos y me veía en un escenario cantando para público, desde niño, desde que tenía 6, 7, 8 años. Eso es lo que yo visualizaba. Esas eran mis fantasías en ese momento. Situación que llegué a concretar con unos años, cuando ya tenía mis 19, 20 años, como cantante en los diferentes escenarios de la región. Lo disfruté y lo hice durante varios años, antes de entrar en el sistema educativo. Después, pues, dejé eso, lo dejé ya como práctica común, lo dejé por mi profesión. Me casé, mi familia, mi profesión, mi compromiso con el trabajo. Seguí haciéndolo a otro nivel, obviamente, con amigos, con guitarras, sin compromiso de trabajo ya, sino que ya una cuestión de hobby nada más. Lo seguí haciendo por muchos años, ¿verdad? Pero esa fue una de mis grandes pasiones que gracias a Dios y a la vida por haberlo podido concretar y haber vivido eso que para mí era tan importante. Y comenzamos entonces con las guitarras acústicas, las guitarritas estas de dar serenatas en los corredores de las casas, ¿verdad? Y por ahí se me comenzó a escuchar cantando, ya por gente que ya estaba a un nivel más grande, más alto, con música electrónica, se me empezó a escuchar interpretando algunos temas. En ese tiempo de Los Ángeles Negros, por ejemplo, de Giacomonti,
Eh, el mismo José José estaba en esa época ya sonando duro, ya por los setentas. Y cantábamos esos temas con guitarras acústicas, en serenatas y en la calle, en una esquina, en una oscuridad, por ahí, tres amigos tocando. Ahí se me escuchó cantar y alguien me abrió la oportunidad de cantar en un grupo. Entonces ya a los 19 años comencé a ensayar con un grupo musical ya eléctrico, música electrónica. Eh, y tuve pegue en el arranque que hice, tuve pegue en los salones de baile, la gente tenía muy buenas referencias de mí y eso me gustó mucho y me impulsó a seguir adelante con ese asunto de la música y del canto principalmente. Entonces fue cuando me metí de lleno ya en los grupos musicales, andar amenizando bailes en toda la zona. Turrialba, Limón, Siquirres, Guapiles, Cartago y pueblitos metidos hasta ya cerca de Grano de Oro y en algún momento amenizamos un baile por ahí. Y así me mantuve durante muchos años en ese asunto de la música y hasta que tuve que retirarme por asuntos profesionales propiamente ya. Comencé a trabajar con el Ministerio de Educación Pública y que me acaparaba prácticamente todo el tiempo y entonces desistí a seguir en la música en ese sentido y hasta que ya hace poco me dio por componer música propia, pero comenzamos a grabar música mía original, pero ya con la voz del hijo mío que canta y canta muy bien. Entonces hasta el día de hoy estamos en eso, de esa forma. Lo hacemos acá en este cuarto de música que tengo acá, en mi casa. Aquí es donde me siento, me encierro el tiempo necesario a crear algunos temas musicales que hoy por hoy pues ya los hemos grabado y están sonando en la Radio Cultural de Turrialba y en Facebook y en otras difusoras. Al día de hoy tenemos 6 temas grabados, igual, letra y música mía, arreglos musicales de Don Oscar y la interpretación de Diego Bogantes. A la Suiza y a tu isla Isabel, Tayutic, Pavones, Chirripó. Sí, yo hice una canción que se llama Todo se está perdiendo. Hace alusión más que nada a la contaminación del ambiente, al deterioro ambiental que viene sufriendo el mundo de hace ya unos suficientes años en adelante. Y esa canción habla de eso, principalmente, la letra está dirigida a eso. Esa canción para mí ha sido muy importante poder difundirla. Esa canción sí tiene una historia, que esa canción yo la hice hace muchísimos años cuando yo todavía no creía que yo podía componer. Entonces yo la hice y la guardé en un cassette. En ese tiempo eran cassette de grabadora. Yo la guardé en un cassette por 26 años, sin ser difundida, acompañada por una guitarra y la voz mía. En ese momento yo sí estaba cantando, entonces la voz mía y acompañada por una guitarra. La guardé en un cassette y estuvo 26 años guardado en una gaveta de un armario. Y ahora que mi hijo se hizo grande, fue cuando él me dijo, quiero grabar esa canción. Entonces fue la primera canción que grabamos, ya la actualizamos un poco, ya la llevamos al estudio de grabación, le hicimos los arreglos musicales, le metimos la voz de mi hijo y hoy por hoy diría yo que es la que más me representa dentro del gusto por la composición que tengo yo. Y hemos hecho otras que van dirigidas al amor, se le canta al amor, a situaciones específicas de que haya vivido alguna pareja. Igual hice una que me gusta mucho porque toqué un tema muy importante para mí también, que se llama A Turrialba me voy. Es donde estamos hablando de Turrialba. Hago mención a cada uno de los distritos que tiene Turrialba en el tema, donde estamos como saludando a los diferentes distritos, ¿verdad? Siempre que la canción deje entrevisto que el centro es Turrialba, ¿verdad? Como distrito central. Y que desde ahí mandamos un saludo a todos los demás distritos del cantón. Creo que quedó muy rítmico, muy bonito y ese A Turrialba me voy es uno de los más recientes y de los que me gustan más. Un saludo a Peralta, Santa Tere 13X. Lo otro
otro, jugué fútbol, empecé a jugar fútbol a los 5 años con un equipo de mi papá, allá en Atirro, y ahí me fui después a infantil, a juvenil, y llegué a jugar en equipos ya de gente adulta. Lo más que llegué a jugar fue en Grecia, allá en Grecia con un equipo que estaba en tercera división, eh, Cooperativa Victoria, jugué unos partidos con ellos, no les puedo decir que jugué un campeonato entero, pero jugué unos partidos con ellos. Era el defensa central o el cuarto defensa, ese era. Pero nunca fue profesional. De ahí caí a canchas más abiertas y anduve en la región de Turrialba jugando con Atirro, con el Club 4S de la Suiza, acá en Peralta con el equipo del ferrocarril, y etcétera. Pero también me apasionó muchísimo y lo salí dejando porque estaba en la música y en eso. Y me acaparó más la música. Santa Rosa también, bellos pueblos de aquí, de linda tradición. Otras pasiones fueron, por ejemplo, desde chiquillo que estaba en primer grado de la escuela, hacía dibujitos y a la maestra le encantaban los dibujitos que hacía. Llegaba donde mi madre, mire doña Mara, lo que hace tu niño con 5 años y medio, 6 que tenía yo en ese tiempo. Vea lo que hace tu niño, qué dibujos hace tu niño, más lindos. Y desde ahí comenzaron a halagarme por los dibujitos que hacía. Entonces me fui en ese orden, en esa línea me fui yendo, creciendo y mejorando mis dibujos y todo. Llegué al colegio y era lo mismo, me destacaban en la sección mía porque era el dibujante de la clase. Llegué a la universidad y entre los compañeros que habíamos de carrera, me destacaba por mis dibujos, entonces me buscaban para que les ayudara a hacer ciertos dibujos para alguna asignación, tarea que había. Y cuando ya estaba directamente en mi trabajo como director, era el que hacía los dibujos de las efemérides que se celebraban. Hacía Juan Santamaría con el mechón, a colores, en un mural afuera en el corredor, o hacía Cristóbal Colón apiándose del barco y los indios viéndolo por ahí, por entre la selva ahí, camuflados, con tizas de colores. Hacía la escenografía para la graduación, por ejemplo, etcétera. En la escuela también lo puse en práctica. Otra de mis pasiones, como ha sido la pintura. Muchas de mis pinturas no están aquí, están en manos de hijos, de amigos, pero aquí tenemos una parte representativa del trabajo que en una forma muy artesanal y aquí en mi casa elaboro de vez en cuando. No es que siempre estoy pintando, ¿no? Pero cada vez que me inspiro se me ocurre hacer algo y ahí tenemos ese trabajito que hemos venido elaborando. Sin mucha técnica, realmente soy empírico, no he estudiado ni un minuto este tipo de arte. Desde chiquillo lo comencé a inventar, a usar técnicas muy propias y yo siempre he sido un poco amante a las fotografías blanco y negro de aquel Turrialba de principios del siglo pasado, de aquel San José de principios del siglo pasado y todo lo que tenga que ver con edificios, patrimonio de los pueblos, que hoy en día la mayor parte han desaparecido. Entonces a mí me ha gustado el rescate de eso a través de fotografías o a través de pinturas. En el caso mío, la pintura. La iglesia de Peralta, que estuvo antes de 1970, que fue devastada por las inundaciones del 70 por el río Reventazón. Esta iglesia era la que estaba ahí, donde hoy en día está el salón comunal, sobre el mismo piso, ahí, en el mismo punto. Y esa iglesia, la inundación del 70 la dejó muy demolida, entonces hubieron unas fotos, antes de hacer la demolición total, hubieron unas fotos blanco y negro de la época, que yo las pude obtener ya más recientemente. Obtuve esas fotografías de la época, aquella iglesia casi devastada totalmente, pero que todavía estaba de pie, que las generaciones de hoy en día no la conocen. Entonces yo, como un rescatista de este tipo de patrimonio, sentí un gran deseo de poder reconstruirla a través de la pintura, reconstruirla para que quedara lo que hoy en día están viendo ustedes, que es la iglesia, una copia fiel como era realmente, porque yo me basé mucho en la fotografía que había,
pregunté mucho a las personas más viejas de la comunidad de qué color era la iglesia, cuántas ventanas tenía a este lado, porque el río entró por aquí, entró por allá y salió por aquí, no tocando el frente, el río. No tocó la torre ni tocó el frente. La iglesia le sirvió de túnel. Entonces toda esta pared se fue. Entonces no sabía yo cuántas ventanas habían aquí. Aquí al frente sí. La puerta, las dos, el corredorcito ahí salido, segunda planta, la torre. Pero toda esta parte en la foto ya no está. Entonces yo la reconstruí con el relato de gente que hoy en día tienen 90, 85 años, 100 años. Reconstruí parte de la historia de la iglesia y pude saber cuántas ventanas habían ahí y qué forma tenían las ventanas, si eran iguales a las del frente. Pude saber que estas partecitas de arriba eran vitrales. Me di cuenta de aspectos como que esta cerca era de polines, del mismo ferrocarril, polines viejos que quitan, les hacen punta, los ponen. Pude determinar que arriba, en la parte de arriba era donde vivía el sacerdote y tenía unas gradas internas para llegar a la parte alta, que tenía campana, que era de madera. Si usted se le hace una toma cerca, ahí se ve la tablita. Me di a la tarea de dibujar tablita por tablita, para que se vea que es de madera. Pude saber quiénes eran los vecinos que vivían a los lados. Aquí en esta casita vivía una señora, doña Alcía, según me cuentan que era la casita de Alcía, una señora que vivía ahí ya mayor, que ya falleció hace muchos años. Y la vía principal del tren, del ferrocarril, bueno, esta no es la principal, esto es un ramal. La principal iría más acá, unos, qué sé yo, unos 20 metros más acá. Entonces, este era un ramal que se mantuvo mucho tiempo ahí y ahora como ya el ferrocarril desapareció rotundamente, entonces la gente se ha dado la tarea bueno, más que nada han echado lastre encima y se ha convertido en carretera eso. Pero esta es la historia de esta iglesia. Bueno, esta pintura del famoso chino, la pintura del abastecedor del chino, sí logré conocerla yo. Esta no tuve por ejemplo, que andar buscando tanta información. Esta allí sí yo supe qué color. Es más, yo visité eso muchas veces mientras esperaba el tren, a tomarme un fresco ahí o algo. Y tomé una fotografía, esa la demolieron hace unos 10 años. Ahí estuvo sin funcionamiento. Ya echaba monte por dentro y todo ya porque le faltaba partes del techo y estuvo sin funcionamiento ya mucho tiempo y todavía hace 10 años estaba ahí las ruinas y ya la demolieron. Pero antes de demolerla alguien tomó una foto y yo conseguí la foto en internet. Claro, ya toda deteriorada, pero como yo también la conocí, até información, até cabos y la plasmé ahí dice, 2019. Y ahí estoy rescatando también lo que fue inicios del comercio por los chinos, que también eran muy comunes y proliferaron muchísimo aquí en la zona de Siquirres, el Caribe, poniendo sus abastecedores con estas características. Podemos ver que son comisariatos que tienen un mostrador largo y en esos comisariatos se venden de todo. Son los que han venido, o sea, los famosos mini super o algo así, diría yo, son los que han venido a sustituir este tipo de comisariato. Esta no es pulpería, este es un abastecedor donde te vendían un sombrero de lona, unas botas de hule, una lima, una aguja, un vaso de cepol, arroz o frijoles. Estos ofrecían una línea de productos enormes en las comunidades pequeñas. Bueno, yo que anduve cantando tanto aquí en la zona del Caribe, orillas a la línea del tren, habían muchos de estos, de chinos todos. Eso fue con la gran inmigración que hubo de chinos aquí al país, cuando se quería que construyeran el ferrocarril a base de chinos. Cuando los chinos no soportaron las inclemencias del tiempo construyendo el ferrocarril fue cuando trajeron a los negros. Pero ya los chinos quedaron erradicados por aquí. Entonces comenzaron a incursionar en el comercio y comenzaron a nacer todo este tipo de negocios aledaños a la línea del tren, que era donde ellos habían llegado. Y así se fundaron todo este tipo de negocios. E igual lo quise rescatar a través de la pintura, porque fue muy importante para mucha gente en Peralta y principalmente con el objetivo de que las nuevas generaciones
conozcan que eso existió ahí, que la iglesia existió ahí, así como está ahí, que ese abastecedor estaba ahí, tal y como era. Y lo he rescatado a través de la pintura y ahí las tenemos. Okay. Esta pintura también tiene su historia. Una vez me dice mi hija, papi, usted le ha hecho pinturas a mis otros hermanos, pero a mí no me ha hecho ninguna. Yo quisiera que me haga una pintura para el cuarto, para el dormitorio de ella. Ella, bueno, tiene cierto grado de espiritualidad y le gusta todo lo que tenga que ver con la doctrina y cristiana y esas cosas. Entonces, me senté con papel y pinturas y yo pensando en eso, bueno, le pedí inspiración a Dios. Es algo de lo que siempre hago. Yo le pido inspiración a Dios que ponga las ideas en mi mente cada vez que me siento con la pintura y los pinceles. Entonces, como se lee la Biblia de vez en cuando y yo recaigo en ciertos versículos o capítulos de la Biblia y analizo algunos pasajes, me vino a la mente esta situación de la resurrección del Señor. Después de su crucifixión vino la resurrección. Y pensé, bueno, hey, casi todo el mundo hace un Cristo crucificado, pero yo voy a hacer un Cristo resucitado, que creo que es más positivo. Hacer un Cristo resucitado es más positivo que hacerlo crucificado, ¿verdad? Lo que pasa es que un Cristo resucitado no lo podemos ver. Un Cristo cuando caminó entre los hombres y fue crucificado en la cruz, todavía era físico él, entonces podíamos verlo. Pero ya un Cristo resucitado ya es un espíritu, ya no lo podemos ver, ni nos interesa verlo. Por fe se sabe que está ahí, es suficiente. Entonces, lo dejé a la imaginación de la gente. Digo, yo voy a hacer un Cristo resucitado, pero voy a hacerlo el sitio donde fue sepultado y las situaciones que se fueron dando ahí, de manera que fue evidente que sí resucitó entre los muertos. Entonces me vine y hice la cripta ahí y la lápida donde fue puesto y envuelto en ese sudario. Entonces evidencié los aspectos relacionados con ese versículo de la Biblia, esos versículos que hay en la Biblia. Una representación de que Cristo vive, lo titulé Cristo vive por lo mismo, porque nos evidencia de que si esto ocurrió, Cristo vive. Y por fe los que creemos sabemos que ocurrió y por lo tanto está vivo. Y para que esté vivo no hace falta verlo. Por fe se sobreentiende. Entonces, esa es la historia de esta pintura, se la di a mi hija y le agradó mucho. Pegué, no fue en vano, pegué. Y ahí está esa pinturita. A Turrialba me voy, a Turrialba me voy, con mis amigos, con mis amigos. Y después, ahora ya, después de una cierta edad en adelante, como yo tenía lo del fútbol anteriormente y también me gustaba cletear y todo eso, quise incursionar en el mundo de los fierros, ya el mundo de la hipertrofia muscular. Comencé a ir a entrenar a gimnasios a Turrialba con mi hijo, que ya en ese momento ya era un hombre, ya grande. Entonces íbamos juntos a entrenar y con el tiempo compré maquinaria para la familia y tengo aquí armado un gimnasio aquí en mi casa y ahora estamos haciendo una canchita acá en Zacate con el plan de hacer una canchita en Zacate para fútbol 5. Ya va a un 80%. Ver si se puede iluminar para meter un partidito de fútbol de vez en cuando en las noches. Y estamos con eso. Disfrutar su calor, tomando el vino, tomando el vino. Siempre desde niño me gustaba andar jugando de Tarzán en los árboles de guayaba, allá en Atirro, en las montañillas y todo, con grupos de compañeros. Y levantando, en el ingenio hay mucho sobrante de hierro, muchas piezas del ingenio las tiran a la chatarra y se hace un cúmulo de estructuras de hierro, de metal. Entonces nos íbamos algunos chiquillos ahí a levantar fierros, ¿verdad? Por lo que uno veía en la televisión o cosas así. Y para querer tener músculos, según nosotros, ¿verdad? Como Tarzán, como Batman, como Superman, y esos que le han servido de inspiración a uno para andar jugando y esas loquerillas. Entonces levantábamos fierrillos ahí, al que levantaba más, esa competencia entre niños. Sin embargo, eso no pasó a más, eso
perdí el interés totalmente por ese tipo de cosas y me dediqué más que nada a fútbol y andar queriendo cantar en la música al principio. Ya de muy adulto, ya tal vez con unos 40 y alguito de años, mi hijo Diego quería eh, ir a un gimnasio en Turrialba, me decía. Entonces yo comencé a llevarlo a Turrialba a un gimnasio, me iba y lo dejaba y me iba para andar ahí, al parque, me iba para el parque o a tomarme un fresquillo por ahí. Y me compré un buzo, ahí unos tenis y me dejé ir y llegué todo tímido al gimnasio, eh, con un temor de no poder hacer las cosas, porque yo veía que alzaban mucho peso y yo lo que era más que nada ágil para andar en los ríos y en los árboles, pero ya para alzar cargas no creía tal vez poder mucho. Pero conforme le fui agarrando confianza a los fierros y a las máquinas y al sitio en sí, ya todo el mundo me saludaba ahí. Cuando yo llegaba, me sentí en lo mío. Entonces comencé a entrenar ya de corazón. Y, y ya después fue cuando quise tener unas maquinitas. Y entonces fue cuando compré en Naranjo de la Juela. Vendían un gimnasio. Entonces fui y lo compré íntegro con todo. Lo cargamos en un carro grande y lo instalé en Tucurrique. En Tucurrique lo tuve un año. Después me fui a la Suiza, lo instalé en la Suiza, y lo tuve un año en la Suiza. Con eso estoy diciéndoles que yo fui el pionero, tanto en la Suiza como en Tucurrique, en implantar un gimnasio. Nunca había habido, en la historia de esos pueblos, nunca había habido gimnasio en Tucurrique ni en la Suiza. Por si alguien no lo sabía, ustedes mismos, yo fui. Ya después me vine para acá con esto y lo implanté aquí en la finca, más que nada con un afán de hacerlo familiar, de no andar tanto como negocio, como comercio, sino familiar. Y la gente de la comunidad se comenzó a dar cuenta que yo tenía esto aquí, entonces se les fue antojando querer venir, entonces los acepté que vinieran y que dieran una contribución ahí para poder mantener el gimnasio, para poder pintar las máquinas de vez en cuando, para poder pagar la luz y para poder hacer mejoras. Entonces los que vienen dan una contribución ahí para tener acceso a entrenar. Realmente no es un negocio, es un club de amigos, digámoslo así, donde pasamos bonito en las tardes y hacemos algo bueno por la juventud y por la salud y por la estética de la gente que hoy en día es tan importante. Este es mi cantón, este es mi cantón, y aquí vivimos, y aquí vivimos. La pasión mía mucho es la jardinería. La jardinería. Ahora no está muy bonito el jardín porque estamos en una época donde no hay mucha floresta, pero y se me han secado algunas matillas, hay que renovarlas. Pero parte de mi gusto es la jardinería también. Así es, muchachos.